Metodología del Derecho, una obra de Francesco Carneluti. Prólogo. Posición de mi obra en la vía de la ciencia. Estas páginas han sido escritas por el estímulo que determinó en mí un libro reciente de Colonna, joven abogado de Turín, de ingenio fuerte y nutrido. Dicho esto, para quien tenga ganas de leerle, es mejor que liquide rápidamente lo que podría llamar un incidente personal. Rompiendo en una crítica sin cumplimientos contra la ciencia del derecho, Colonna distingue entre aquella que señala como doctrina jurídica tradicional y un grupo de doctrinas modernas cuya filiación obtiene aludiendo al carácter exterior simple e inconfundible de su autor, cuyo autor soy yo. Sea dicho sin ambajes que como elogio juvenil me ha complacido, no me pone en situación embarazosa. La verdad es que en la vida mi éxito ha sido continuo y continúa siendo tan disputado que no solo me ha dejado la posibilidad, sino que me ha creado la necesidad de mirarme continuamente al espejo, lo cual, después de todo, es una gracia de Dios. Así, afrontando lo que Colonna ve en mí con aquello que el espejo me dice, creo poder aceptar una parte del elogio que se me brinda y la acepto voluntariamente porque sé que no hay en esa confrontación como en la confrontación con los demás jóvenes estudiosos ningún ascendiente sino solamente mi libertad. He aquí una situación que si no aumenta la cantidad de elogio, al menos garantiza su valor. Admito pues haber superado y aún continuar superando con mi obra algunos límites en los cuales la ciencia del derecho se había detenido. Diré con una metáfora muchas veces usada que he cavado en la roca perdida de vista de la inteligencia humana y donde debe salir algún nuevo escalón. En esto, Colonna, según mi juicio, dice la verdad. En lo demás exagera y yerra. Exagera cuando cree que haya tras mi obra y la de algunos otros una separación de esencia antes que de medida. Este hierro procede de una posición falsa o al menos convencional y discutible en el concepto de ciencia. No hay que confundir paciencia con el progreso de la ciencia. Esto es, su existencia con su madurez. La ciencia comienza niña, da los primeros pasos inciertos, se apodera poco a poco del lenguaje y tarda en adquirir conciencia de sí misma. Cualquier intento de descubrir las reglas de la vida, por grosero que sea el método y por incierto que sea el resultado, es obra de la ciencia. Por eso, la comparación entre la ciencia del derecho y las matemáticas, la física y la biología podrá llevar a la conclusión de que estas son más maduras que la nuestra, pero no a la que ellas sean ciencia y la nuestra no. Germania e Italia han realizado antes que yo y que la una no puede ser disociada de la otra. Por ejemplo, entre mis libros La prueba civil,
escrito en el tiempo ya lejano en que para mí maduraban las espigas, es reputado como uno de los mejores, pero sería deshonesto si no reconociese que muchos de los conceptos que con que lo he construido ha sido fabricado por mí, sino por aquellos juristas tudescos del 800, cuya estimación, como la de los músicos y los poetas, puede ser oscurecida hoy por causas exteriores y transitorias, pero está destinada a renacer y no morir. Y si, y si yo confieso haber llevado los estudios del derecho procesal a un nivel más alto que aquel que había alcanzado el grande y querido maestro de todos nosotros, José Chiovenda, es, sin embargo, cierto que sus principios señalan un igual y mayor progreso en relación con la base precedente, y es de igual modo inevitable que a mi vez yo sea igualmente y aún mayormente superado. A fin de que tal eventualidad, en la cual consiste la más pura esperanza de todos los cultivadores honrados de la ciencia, se pueda comprobar mejor que apresuro a exponer, estimulado por la bella y sincera página de Colonna, algunas nuevas reflexiones sobre el método en la ciencia del derecho. Método de la indagación. Debo dar cuenta ante todo del método de la indagación sobre el método. Diré sintéticamente que la metodología no es otra cosa que la ciencia que se estudia a sí misma y así encuentra su método. Pero si también la metodología es ciencia, o mejor, si también la metodología es acción, el problema del método se presenta también en la metodología. Así, aquello que se puede llamar introspección de la ciencia llega hasta el infinito. Afortunadamente, este recambio análogo al que veremos entre la ciencia y la técnica, entre la ciencia y la metodología, donde las relaciones entre una y otra se desarrollan en círculo, proviene de una verdadera circulación del pensamiento que recuerda el milagro de la circulación de la sangre. Como la metodología ayuda a la ciencia sirve a la metodología. O, en otras palabras, esta última, en cuanto descubre la regla de la ciencia, descubre su regla propia. No hay pues razón para que no aplique al estudio de la ciencia del derecho aquellos principios del método que he venido descubriendo uno por uno en el estudio asiduo del derecho. Pero eso también, la summa diviso de este pequeño trabajo, es aquella a la cual obedecen ahora todas mis obras. El problema del método estudiado bajo el aspecto de la función y bajo el aspecto de la estructura de la ciencia. Si esta tentativa mía no resulta de todo vana, se podrá obtener de ella una importante confirmación de la bondad del principio. El primer capítulo va dedicado a delinear la función de la ciencia del derecho, que creo poder señalar como descubrimiento de la regla de la experiencia, de la regla de la experiencia jurídica. Al estudio de la estructura de la ciencia atienden el segundo y el tercer capítulos. Los capítulos son dos porque dos son
las fases en que del lado estructural se resuelve la ciencia, observación y elaboración de los datos. Tomando las palabras del lenguaje del trabajo manual, se podría decir provisión de las primeras materias y producción de las manufacturas. En el campo del trabajo intelectual, la materia prima son los fenómenos y el producto son los conceptos. Además de los 3 capítulos que contiene este pequeño libro, así como los precede un prólogo, así se sigue un epílogo. Siempre escuetamente demuestro que mis libros están construidos como mis edificios y que siempre escuetamente demuestro que mis libros están construidos como mis edificios y que hay en ellos, al lado de la física, una arquitectura inmaterial. A aquellos más pensadores de entre mis lectores que quieran meditar en torno a la armonía de las cosas, quiero señalarles que desde el prólogo hasta el epílogo, a través de 3 capítulos, el libro procede hacia lo alto y necesariamente el argumento del prólogo y del epílogo quedan fuera del tratamiento científico. El prólogo queda a los pies de la indagación de la cual cuenta, descubriendo el estímulo, la pequeña historia. El epílogo está no tanto en la cima en cuanto al otro lado de esta y por ello más allá de la ciencia. También al construir esta tentativa de ciencia, de la ciencia del derecho, me he regulado según los principios que aquí dejo expuestos en cuanto a la no observación y a la elaboración de los datos. Pero para la no observación, porque el dato consiste tanto en el producto científico cuanto en la producción, esto es el acto científico. He observado y no podría haberlo hecho de otro modo, sobre todo a mí mismo. Capítulo primero. Ciencia y técnica. El obrar, que es una especie de devenir, se resuelve en el empleo de los medios para alcanzar un fin. La conciencia de su resultado con el propósito depende de la adecuación de los medios al fin. En otros términos, de escogerlos bien y de usarlos diestramente. Según se posea tal cualidad, la acción es útil y fecunda o inútil e infecunda. Tal coincidencia es lo que suele llamarse éxito. En principio, el éxito se resuelve en un fenómeno de intuición. Puede ocurrir por las acciones inferiores que se trate solamente de instinto. Así, con las diversas dosis de intuición de las cuales pueden disponer los varios agentes, se explica que unos tengan éxito y otros no. Aquello que ocurre con el nombre de fortuna en el obrar se explica no raramente con una dosis superior de intuición. Por otra parte, cuando el agente tiene acierto, gracias a la intuición para alcanzar el fin, lo debe no tanto a sí mismo como a las demás, los cuales aprenden de él siguiendo el ejemplo. Así, el fenómeno de intuición se propaga por virtud de un fenómeno de imitación. Este obrar que actúa por vía de la intuición y de la imitación puede señalarse como un obrar empírico. Por otra parte, el fenómeno de la intuición e imitación sucede un fenómeno de reflexión que opera sobre 2 planos. Ante todo,
en el teórico mediante la rebusca del secreto del éxito, esto es, mediante el conocimiento de la regla de obrar. Poco a poco la experiencia multiplicada de los éxitos y de los fracasos enseña a los hombres que pueden encontrar cierta regla, la obediencia a la cual, si no garantiza propiamente el éxito, por lo menos aumenta su posibilidad. La rebusca de la regla de obrar determina que se forme la ciencia, más precisamente aquella, pa, más precisamente aquella parte de la ciencia que podría llamarse ciencia de la práctica. Por lo demás, el objeto de la ciencia es más vasto en cuanto se extiende, además de la regla de obrar, a todas las reglas del devenir. Esta regla del devenir y en particular del obrar son reglas de la naturaleza. Lo decimos así para justificar que no son puestas por el hombre, sino sobre él. Se pueden llamar también reglas de la experiencia, no en el sentido que ésta la constituya, sino de que las revela. En cuanto al acierto, para descubrir tal regla, la ciencia enseña la vía del obrar, que es lo que se llama el método. En segundo lugar, y sucesivamente, en el plano práctico, la reflexión sustituye al obrar intuitivo o imitativo, es decir, a obrar empírico, al el obrar según reglas, o sea, el obrar técnico. Si la ciencia es la busca de las reglas, la técnica es la aplicación de estas. La primera pertenece al campo del conocimiento, la segunda al campo de la acción. Metodología y técnica científica. También el conocer es un obrar, también la ciencia es un trabajo. Entre el uno y la otra, las relaciones recíprocas, se trata de un recambio. Así como para obrar es necesario conocer, también para conocer es necesario obrar. De ahí que el éxito de la ciencia, o mejor dicho, de la acción científica, depende de la adecuación de los medios al fin. También en el campo de la ciencia se dan éxitos y fracasos. Hay en él intuitivos, imitativos y afortunados. También el obrar científico se sirve como las demás especies de obrar en una primera fase de la intuición y de la imitación. Esta es la fase de la ciencia empírica o del empirismo científico. He ahí un modo de decir ante el cual alguno podrá sorprenderse, pero quien reflexione cautamente no tardará en persuadirse de que responde a la verdad. Solamente esta fórmula resuelve lógicamente la aparente paradoja de la tesis de Colonna, cuando niega a muchos, quizás a demasiados tratados de derecho, la dignidad de la ciencia. Verdaderamente a ese libro le vendría bien como título aquel equívoco de la Unsinnigkeit der Rinchestufat, que hizo célebre hace algunos años una mediocre obra de Lund. Pero la ley italiana no tiene ese resorte. Empírica es aquella ciencia que, mientras busca la regla del obrar ajeno, desconoce la regla del propio. Que esto sea, especialmente en el campo del derecho, un fenómeno demasiado común, queda demostrado de modo audaz, incluso convincente, por Colonna, y hace venir a la mente el medice cura et ipsum, con el cual más de una vez los operadores del derecho podrían responder a los científicos. La ciencia supera la fase del empirismo para entrar en la del tecnicismo
cuando se propone el problema de su propia regla. También, ciertamente, el trabajo científico, como cualquier otro, sigue conscientemente o no las líneas obligadas que son descubiertas por la experiencia, como ocurre con cualquier otro género de acción. Son, por tanto, reglas de experiencia científica como la experiencia en cualquier otro sector. Si la ciencia, digamos, en su ser, tiene por objeto la experiencia, es una experiencia en sí misma, digamos, en su devenir. El problema de la regla de la experiencia científica es, a su vez, como el de la regla de cualquiera otra experiencia, un problema teórico y práctico, y no presenta en esta zona del obrar una naturaleza diversa, sino una mayor dificultad. Esto es, bajo el aspecto teórico, como he advertido hace poco, el problema de la ciencia. Más como la ciencia se estudia a sí misma y hay una ciencia de la ciencia y también una ciencia del cuadrado, es oportuno distinguir de todos modos la especie del género. Entre las varias denominaciones que se usan para señalarla, escogeremos la de la metodología. Si se busca el significado puro del vocablo, toda la ciencia, o al menos la ciencia de la práctica, es metodología, porque no cumple otra tarea que la investigación de la vida del obrar. Pero como también se procura atribuir a los nombres un valor convencional, metodología puede significar por antonomasia discurso sobre el método científico. No es menos exacto, por cierto, hablar de lógica de la ciencia, o también, según uso de los filósofos, de epistemología, pero yo escojo el vocablo que mejor sigue la vía común del pensamiento. Y más tarde, a propósito de las denominaciones jurídicas, trataré de descubrir la razón. Después de todo, como la ciencia es la ciencia del derecho, está en grandísima parte todavía por hacer. La conciencia de su necesidad es bastante difusa y ha tomado forma precisamente de noticia de un problema del método. Resta después de esto la vertiente práctica del problema de la regla de la experiencia científica. Es preciso hablar resueltamente de una técnica científica y por ello de una ciencia técnica en contraposición a la ciencia empírica. Ni tampoco la regla de la acción científica se descubre por el gusto de descubrirla, sino por la necesidad de ponerla en práctica, cuya puesta en práctica, esto es, el hacer la ciencia según las reglas descubiertas a su vez de la ciencia, es por su parte nada más que técnica de la ciencia. La fase empírica de la ciencia se contrapone a la fase técnica como su infancia a su madurez. Por tanto, igual que entre la ciencia y el arte, así entre la ciencia y la técnica, la relación es recíproca y todavía cabría hablar mejor de un recambio. La ciencia sirve a la técnica y la técnica sirve a la ciencia. No se hace técnica sin ciencia, pero es menester la técnica para que la ciencia alcance su perfección. Problema de la ciencia del derecho. Esto es, expuesto en forma técnica, lo que no el mayor ingenio, sino la mayor experiencia en relación con Colonna me consiente decir sobre el fundamento de su acta de acusación, severa pero en buena parte merecida, contra la ciencia del derecho. Cuando mi joven amigo hace la amarga comprobación de
un notable desnivel entre la ciencia del derecho, la matemática, la física o la biología, no dice más que la verdad, pero la consecuencia que se obtiene de no es que la ciencia del derecho no sea tal, sino que no ha alcanzado el grado de tecnicismo que las otras, lo que significa su madurez. ¿Por qué? La ciencia del derecho no ha nacido después que sus hermanos. No se trata de una mayor juventud, sino de un desenvolvimiento más lento. Queda excluido que esta lentitud haya de imputarse a un menor valor de los hombres que se dedican a ella, y sin embargo Colonna lo ha pensado. Ciertamente no todos los cultivadores de la ciencia del derecho están a la altura de su tarea, pero en el tipo medio no cabría establecer seriamente una diferencia en peor cargo de la ciencia del derecho. Si la razón no está del lado de los hombres que trabajan la materia, debe estar en la materia que hace su trabajo singularmente duro. También Colonna ha acabado por convenir en ello, puesto que el lado de la dificultad genérica del estudio científico ha tocado dos órdenes o grados de dificultad específica: el que mira el estudio de los fenómenos sociales y el que se refiere al estudio de los fenómenos jurídicos. Reglas del derecho y reglas de la experiencia jurídica. ¿Qué es la materia jurídica? En línea de metodología, este es el primer punto a establecer. Se puede concebirla, y también Colonna la concibe, como el complejo de las normas jurídicas, con alguna reserva que desenvolveremos dentro de poco. Está bien, pero las normas jurídicas no son, a su vez, otra cosa que reglas de obrar. Se dice, por lo demás, regla puesta por el hombre antes que por la naturaleza. Mucho mejor sería decir regla arbitraria en antítesis a regla necesaria, pero en suma, regla también. Aquí se puede anotar la primera y más grave dificultad que contempla el cumplimiento mismo de la ciencia del derecho. Esta es, sin duda, una subespecie de la ciencia práctica como tal. Busca la regla del obrar jurídico, pero como el obrar jurídico significa colocar o aplicar la regla del derecho, su misión se resuelve en la busca de la regla para hacer obrar la regla del derecho. La dificultad culmina en esta especie de equívoco y desemboca no pocas veces en una confusión entre el dato y el resultado de la ciencia, por lo que hay de común entre estos dos términos que se han constituido en regla el uno y el otro. Pero el dato consiste en la regla del derecho y el resultado en la regla sobre el derecho. Podríamos llamar a esta última regla de la experiencia jurídica, cuya confesión llega hasta el punto de que se ha dudado si se puede hablar de una ciencia del derecho, porque precisamente las reglas que buscamos no serían reglas de la naturaleza. La verdad es que también el árbitro del legislador tiene sus límites, o, en otras palabras, que también el legislador, si bien impone leyes a los hombres, obedece a las leyes de la naturaleza. Puede, por ejemplo, mandar que un hombre, si ha cometido determinada acción, deje de vivir, pero no puede obtener que muera sin que le maten. Son pues las reglas que están sobre el derecho, las que buscamos para enseñar
a construir, a maniobrar, a observar las reglas que están dentro del derecho. En otros términos, buscamos la ley de la ley. He aquí que la ciencia del derecho, a diferencia no solo de las ciencias matemáticas, físicas o biológicas, sino también de las otras ciencias sociológicas, se encuentra desde sus primeros pasos en un embrollo por la dificultad de distinguir entre el dato y el resultado de su labor. Hay una cantidad de modos de pensar que nos invitan al equívoco. Cuando se dice, por ejemplo, que la cosa juzgada, esto es la sentencia, y con mayor razón la ley facit de Albo Nicum. El proverbio deslumbra con la imagen de un legislador y de un juez poderosísimos, casi omnipotentes, hasta el punto de que a nosotros no nos compete otra cosa sino conocer el producto de esa potencia. Pero la verdad es que nosotros trabajamos para descubrir sus límites y el resultado de esa labor es la destrucción de estos mitos. Por eso hay que cesar en la confusión del docto con el intérprete de las leyes. Este último es un operador, es decir, un práctico, no un teórico del derecho. Claro que el primero también tiene que entenderse con la interpretación, pero su oficio no es interpretar, sino enseñar cómo se interpreta, lo cual puede también hacerse interpretando por vía de imitación, pero ante todo debe hacerse descubriendo y mostrando las leyes de la interpretación. Entre la ley de interpretar y la ley de interpretar culmina entre la ley de interpretar y la ley de interpretar culmina la dificultad que he tratado de esclarecer y que si no se esclarece amenaza con sus fundamentos la ciencia del derecho. Variedad de las reglas de la experiencia jurídica. Las reglas de la experiencia a las que debe obedecer quien hace derecho son de la más variada naturaleza, y en esta variedad se encuentran otra de las razones por las que la misión de la ciencia que la debe descubrir es extraordinariamente vasta y dura. Hay otras, aunque no sean muchas, que se refieren a la distinción que hace poco traté de poner en claro, pensando sobre todo en las leyes lógicas a que están sometidos los fenómenos del derecho. Por ejemplo, las leyes de la interpretación que constituyen el grupo más visible o al menos más notado entre las reglas no son otra cosa que regla lógica. De hecho, el mando jurídico opera ante todo por la vía del pensamiento. Sus modos de operar son, ante todo, conocer y hacer conocer. Su primer instrumento es, por tanto, el lenguaje. Así, las reglas del lenguaje sirven preferentemente a quien manda, para hacer comprender lo que manda, y al que obedece, para comprender lo que se le manda. Bastaría, en cuanto a la dificultad, haber comprobado por la regla que buscamos se contiene en el campo de la lógica, donde no constituye después de todo vía más misteriosa que la que recorre el pensamiento. Pero la verdad es que las reglas lógicas no son más que uno de los grupos de las innumerables reglas que gobiernan los fenómenos del derecho. Al lado de ellas gobiernan los fenómenos del derecho. Al lado de ellas son de tener en cuenta la de los géneros psicológico, fisiológico, sociológico, económico y hasta físico. Basta reflejar a propósito de la manifestación del pensamiento
cómo el lado de la lógica existe, eh, basta reflejar a propósito de la manifestación del pensamiento, cómo al lado de la lógica existe la física del lenguaje, para llegar a la conclusión de que en el campo del mismo del mando, la lógica no basta y son los propios cultivadores del derecho procesal quienes con su polémica sobre la oralidad y la escritura tienen ocasión de ensayar mejor que otros la importancia de este sector, del resultado de sus investigaciones. Pero después es decisivo reflejar cómo en los últimos análisis el mando no sirve sin la experiencia de su actuación, es decir, sin la aplicación de las sanciones, las cuales todo el mundo sabe que se resuelven en el uso de la fuerza, donde el operador del derecho no puede limitarse a mandar, sino que para hacerse obedecer debe impulsar aquello que se llama la ejecución forzada de sus órdenes. Pero él a su vez debe prestar obediencia a las reglas físicas y aún biológicas. Por ejemplo, una ley sobre la pena de muerte no puede ser hecha sin conocimiento de la fisiología. Si fuese cierto que, como he leído recientemente, la silla eléctrica no ocasiona más que una muerte aparente, las leyes norteamericanas serían espantosamente equivocadas, lo que enseña finalmente que esto es un aspecto de la ciencia en el cual demasiado frecuentemente los juristas caen en el yerro de no pensar, de dónde se deriva, entre otras cosas, aquella subvaloración, por no decir aquel desprecio del problema de las cosas en el proceso y también genéricamente en el derecho sobre el cual más de una vez he procurado decir unas palabras. Por otra parte, si la sanción hubiese de actuar en todos los casos, esto sería la quiebra más bien que el éxito del derecho. En definitiva, la maquinaria costaría más de lo que rinde. Hay necesidad unas veces de que baste el miedo a la sanción para determinar la obediencia al mandato. Hay necesidad otras de que la obediencia, para que sea más segura, resulte en lo posible menos grave a quien la debe prestar. Las mismas palabras usadas por mí muestran que el derecho no puede realizarse por parte del que manda ni por parte del que obedece, sin hacer cuentas, es decir, sin tener en cuenta otras reglas, las de la economía, que cabalgan probablemente entre la sociología y la psicología. Es dudoso que el derecho llegue a dominar la economía, pero es cierto a veces que la economía regula el derecho y no es raro el caso de que el derecho no opere porque de una parte o de otra las cuentas están equivocadas. Pero todavía no es todo en materia de reglas que se encuentran dentro del derecho, sino sobre el derecho. Me atreveré a decir que esto es lo de menos. Pero todavía no es todo en materia de reglas que se encuentren dentro del derecho, sino sobre el derecho. Me atreveré a decir que esto es lo de menos. Lo demás es aquello que hace más arduo y casi inaccesible su cima, la tarea de la ciencia. Lo cierto es que no solo a las leyes lógicas, psicológicas, biológicas, físicas y económicas, y sobre todo a las éticas, obedecen los fenómenos del derecho. Y aun cuando todas las reglas sean escrupulosamente respetadas, la obra del legislador no vale nada si no responde a la justicia. No sabemos, y creo que no sabremos nunca,
cómo ocurre eso, pero la experiencia nos enseña que no son útiles ni duraderas las leyes injustas. No son útiles porque no conducen a la paz. No son duraderas porque antes o después, más bien que en el orden desembocan en la revolución. Ahí tenemos, por consiguiente, otra regla que el legislador, ahí tenemos por consiguiente otra regla que el legislador debe observar, y si no la observa el precio es terriblemente caro. Y nunca como en esto se muestra cuán vanamente se disuelve su jactanciosa omnipotencia. También en estas leyes, que son las más altas y las menos asequibles, y a propósito de las cuales se extienden como la naturaleza que las estatuye, no es cosa sino orden divino. También digo, el descubrimiento de estas leyes es materia de la ciencia. Hago enmienda así en el final de mi camino de aquella especie de agnosticismo ético que se me presentó durante mucho tiempo como característico de la ciencia del derecho. Esa fue en el principio y durante largo tiempo la consecuencia inevitable de las corrientes del pensamiento que han dominado mi educación. Años y años han transcurrido de experiencia y de meditación hasta que he podido librarme de este légamo, y si esta verdad no me hubiese costado tanto trabajo, tampoco me habría proporcionado tanta alegría. Las leyes éticas a las cuales debe obedecer el derecho no son todavía la regla del derecho, pero muestran el peligro entre el dato y el resultado de la ciencia, en la que se ha hablado y se vuelve a hablar a lo largo de los siglos del derecho natural como otra especie de derecho al lado del derecho positivo o del derecho racional, y aún del derecho filosófico, o por qué no del derecho científico, equívocos todos menos perdonables con el pasar de los años. Si la ciencia ha de comenzar a conocerse a sí misma, peor que equívocos cum- si la ciencia ha de comenzar a conocerse a sí misma, peor que equívocos, completos errores, culminantes en la incoherencia entre el sustantivo y el predicado, porque el derecho como tal no es ni puede ser otro modo sino positivo, complejo del mando humano. Lo que está sobre el derecho no es ni puede ser derecho. Cierto es, a veces, que también el derecho obedece a un orden que no es un orden lógico o físico o económico, sino preferentemente un orden ético, y la visión de este orden, si no es adquirida en un golpe de intuición, solo puede ser ganada poco a poco en el lento camino de la ciencia. Y por eso, en este punto, la ciencia del derecho llega a su mayor altura, y muchos vuelven a llamarla filosofía, y aún se envuelven en otra cuestión en torno a las relaciones entre esos dos términos, que yo no quiero ni siquiera desflorar, pues según mi opinión no tiende sino al descubrimiento de las reglas del devenir, y cuando escruta las leyes éticas del derecho, el hombre no hace más que ciencia, y aunque fuese puro filósofo más bien que científico, la diferencia estará solo en el nombre. Dicho, dicho queda que este es el menester más elevado y más arduo
de quien se aventura a conocer el derecho y en torno a la cual la ciencia del derecho puede obtener los menores éxitos. Las leyes éticas, a diferencia de las lógicas, las económicas y las físicas, no se dejan catalogar. La luz de la justicia es difícil, casi imposible de descomponer en su espectro como se hace con la luz solar, pero la ciencia ha cumplido ya sobre este sector en gran parte su cometido cuando ha advertido a los operadores del derecho y entre estos preferentemente al legislador que su obra, aun cuando lógicamente, físicamente y económicamente esté bien construida, es más frágil que el vidrio si el metal usado no ha sido excavado de las vísceras de la justicia, tal como el bronce en el cual se puede fundir la gloria del legislador. Toca precisamente al sabio en derecho y no a otro que él, prevenírselo al legislador y también recordarle que él es el primero de los siervos de Dios, en lo cual está el mayor riesgo, pero también la mayor nobleza de su obra. Unidad de la ciencia. Una primera verdad que puede brotar de estas reflexiones es aquella que puede llamarse de la unidad de la ciencia o también, en otros términos, de la interdependencia de las ciencias, como la materia de las diversas ciencias no son un diverso mundo, sino un diverso aspecto del único mundo al cual debemos limitar nuestro trabajo, porque somos pequeños y el mundo inmenso. Así, los resultados de ese trabajo no son diversos, sino porque son las diversas caras de un prisma único. No cabe resaltar, no hace falta hablar de la unidad del derecho y por ello de la ciencia del derecho como de la única realidad y de la única ciencia. No hace falta hablar de la unidad del derecho y por ello de la ciencia del derecho como de la única realidad y de la única ciencia. La división entre la ciencia del derecho civil y la del derecho penal no es más arbitraria que la existente entre la ciencia del derecho y las demás ramas de la sociología, o entre la sociología y la psicología, o entre esta y la biología, y así por el estilo. Todos estos confines no son más que juegos de sombras encajados en la limitación del haz luminoso proyectado por nuestra mente. No hay otro remedio contra esta nuestra incapacidad que estar enterados de ella. Solamente entonces los límites de la obra singular puede compararse a la grandeza de la obra común. Pero probablemente para esto hace falta sentirse hermanos. Quiero decir que también la ciencia, en último análisis, necesita de la caridad. No tanto una relación cuanto un recambio se da solo, no solo entre la ciencia y la práctica, entre la ciencia y la técnica, entre la ciencia y la metodología, sino también entre la ciencia y ciencia, esto es, entre las varias especies o familias de la ciencia. Las divisiones que entre ellas por modo empírico o también por modo científico solemos trazar no valen más que los confines dibujados con varios colores por el geógrafo en un mapa. Ocurre que alguno habiendo traspasado el, el alid de unos confines se sorprenda de no estar en otro mundo o también
Cuando al llegar al confín no encuentra la red o el guardián no se dé cuenta de haberlo traspasado. Así sucede también en el mundo del pensamiento. Ahí también los doctos pretenden montar la guardia en el límite, pero no hay esfuerzo tan vano como ese. La verdad es que tenemos necesidad continuamente de unos de los otros y de y no podemos dejar de reconocernos ciudadanos de la misma patria. Así también la ciencia del derecho toma entre todas las demás su puesto con la misma obligación y con la misma dignidad. Importa comenzar a decirlo, porque no todos los juristas se han dado perfectamente cuenta de ello. La obligación y la dignidad resplandecen en la fórmula descubrimiento de las reglas de la experiencia jurídica. También el jurista como el astrónomo escrutan el firmamento para descubrir las leyes que guían el movimiento eterno. También los del jurista son como los del astrónomo, del físico, del químico, del biólogo, de descubrimientos. También los del jurista son como los del astrónomo, del físico, del químico, del biólogo, descubrimientos. También la ciencia del derecho tiene sus santos e incluso sus mártires. Pero la gente no se da cuenta de ello. Todos hablan de los descubrimientos de Pasteur, pero ¿quién considera como descubridor, no digo a César Beccaria, sino a Pedro Bonfante o José Chiovenda? ¿Y quién dará puesto a los juristas en el Consejo de Investigaciones para crear fuera de nosotros la comprensión y la reverencia, no tanto para satisfacer el amor propio de los científicos como para favorecer el desenvolvimiento de la ciencia? Debíamos comenzar por adquirir la convicción de nosotros mismos. Capítulo segundo. Dato de la ciencia del derecho. Para descubrir la regla del obrar jurídico, la ciencia no tiene naturalmente otros medios que los sentidos y la inteligencia, observar y razonar, en otros términos, inducción y deducción. ¿Cuál es, pues, el dato? Decíamos hace poco que la materia jurídica es un tejido de reglas, pero las reglas son relaciones, no fenómenos. Las reglas se inducen o se deducen, pero no se perciben. Para llegar a ellas es menester la inteligencia como razón o como intuición, pero no bastan los sentidos. Por tanto, la regla jurídica no es verdaderamente el dato de observar, sino el resultado de la elaboración de un dato distinto. Lo que cae, o mejor, puede caer bajo los sentidos del jurista, son los actos de los cuales se derivan las reglas, actos de actos del que manda, del que obedece y del que desobedece. Debemos poner la norma jurídica como objeto de nuestro estudio, porque esta no y no otra es la materia del derecho. Pero debe quedar bien claro que este es un objeto inteligible, no un objeto sensible, y que no podemos llegar a su conocimiento sino a través de la observación y la elaboración de los actos. Ahí culmina la dificultad contra la cual ha de luchar la ciencia del derecho, porque su dato es tal que no se llega a él con los sentidos. Otras ciencias se encuentran aparentemente ante una dificultad semejante, pero la verdad es que su dato es siempre un fenómeno
aunque infinitamente pequeño, infinitamente lejano e impenetrablemente escondido, cuando se ha construido un aparato que ayuda a los sentidos como la microscopía, la telescopía o la radioscopía, se llega a ver. Nosotros no. Nuestros lentes para alcanzar el dato no son más que la razón y la intuición. Desde el punto de partida estamos distanciados cuando Colonna se propone la cuestión de si para alcanzar el conocimiento teórico del derecho conviene más tomar en consideración las normas o los hechos. No se da cuenta de que solo los hechos y no las normas son, como él dice, un material experimental, o más ciertamente se le asalta esta duda, pero cae para superarla en un palmario equívoco entre la regla y el acto que la crea. La verdad es que para conocer la regla no teníamos otra vía sino la de observar los actos del derecho, los cuales, si bien se mira, son todos los actos jurídicos, no sólo aquellos que en cuanto establecen la regla o mandan su observancia, se pueden llamar actos legislativos. Desgraciadamente, en gran parte de nuestros científicos se limitan a eso, y eso que es uno de los yerros más graves. Colonna no se acordó en el equívoco que se ha señalado hace poco, de modo que pretende conocer una realidad no habiendo observado sino una pequeña parte. El estudioso del derecho civil o del derecho penal, cuya experiencia está constituida solamente por el código, sin que haya visto nunca un contrato ni un delito, se parece a quien para estudiar la medicina no tenga ante sus ojos más que un catálogo de farmacia o de enfermedades. Por desgracia, la historia de la ciencia del derecho está sembrada de estas caricaturas, pero las reglas del derecho no están recluidas en los códigos como en una vitrina, están operando en la vida, esto es, gobernando la vida de los hombres, donde para conocerlos no basta conocer la fórmula ni aprender la historia. No hay que verlos operar, es decir, cómo se comportan los hombres respecto a esa regla, no solo aquellos a quienes toca mandar, sino también aquellos a quienes corresponde obedecer. Solamente así las leyes muestran que tanto su apariencia como su sustancia, es decir, su verdadero valor. Bajo este perfil Bajo este perfil, todos los actos jurídicos, no solo los legislativos, sino también los procesales, administrativos, lícitos o ilícitos, civiles, comerciales o penales, las sentencias como los contratos, los testamentos como los delitos, constituyen, según la frase de Colonna, el inmenso material experimental de nuestra ciencia. Inmenso material. He aquí otro relieve que destacar en línea de metodología. Naturalmente las comparaciones son arriesgadas, pero no se dirá que ninguna otra ciencia tenga un campo de observación más vasto. Teníamos una idea de lo que quiere decir todos los actos jurídicos. Hay que haber dominado la masa con un principio de clasificación para poderse dar cuenta de lo vasto del área. Una sola especie, por ejemplo, los contratos o los delitos, se multiplica y se ramifica hasta el infinito. Aun cuando se trate de separar del conjunto íntegro una pequeña porción, a saber, los actos
que interesan más de cerca de un determinado orden jurídico como el derecho vigente en un estado. La superficie es tal que para cultivarla los componentes han de dividirse el trabajo. La indicada división del derecho civil, comercial, penal, administrativo, etcétera, se resuelve desgraciadamente en una restricción arbitraria del material experimental. No hace falta más que entender que si dentro de ciertos límites son inevitables, estas divisiones representan una de las mayores flaquezas de la ciencia, pero es muy difícil, por no decir imposible, encontrar el remedio. La verdad es que los científicos no son más que hombres irreparablemente pequeños frente a la enorme tarea. Probablemente el único remedio está en la coalición de varios sectores que puedan ir formando poco a poco la teoría general, mas ello requiere algunas dotes particulares y sobre ellas el valor y aún la abnegación, porque casi siempre este trabajo que impide el mayor riesgo y la mayor fatiga está mal recompensado. Probablemente el único remedio está en la coalición de varios sectores que puedan ir formando poco a poco la teoría general, mas ello requiere algunas dotes particulares y entre ellas el valor y aún la abnegación, porque casi siempre este trabajo que impone el mayor riesgo y la mayor fatiga está mal recompensado. Por desdicha, en las provincias de la ciencia se forma no tanto el amor que sería un bien como los celos del campanario, pero no hay que pretender de los hombres cultos más de lo que pueden dar. Variedad de los ordenamientos jurídicos. Aquí haremos una pausa para continuar más adelante.